Así fue como Fidel Castro acabó con la economía de Cuba. Cuba era un país con un futuro prometedor. La economía de la isla estaba creciendo exponencialmente gracias a la exportación de su producto estrella, el azúcar. A medida que los dólares del turismo empezaban a llegar en la capital, La Habana, abundaban automóviles nuevos Ford, hoteles lujosos e infraestructuras modernas. De hecho, Cuba parecía estar encaminada a ser un país de ingresos medios a altos. Por ejemplo, para 1950, Cuba tenía ingresos por persona similares a los de Panamá y superiores a los de Brasil. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los cubanos viven dificultades económicas extremas. Se calcula que entre el 72 y el 90% de los cubanos están en situación de pobreza. En 1952, Fulgencio Batista tomó el poder en Cuba con un golpe militar. Durante su gobierno aumentó la corrupción, restringió las libertades civiles y la oposición política, por lo cual los cubanos querían un cambio. Deseaban el cese de la dictadura militar por un gobierno democrático. Allí fue donde tomó popularidad la figura de Fidel Castro, quien llegó al poder con un golpe de Estado. Ni los cubanos ni los estadounidenses sabían de sus inclinaciones comunistas. Poco después de tomar el poder, sus objetivos se hicieron evidentes. Aumentó los salarios, bajó los alquileres, redujo las tarifas eléctricas, las tierras de menor tamaño se entregaron a agricultores y las tierras de gran tamaño fueron confiscadas y convertidas en granjas estatales. Aparte de que estas decisiones fueron populistas en contra de los principios de la economía básica, la decisión de confiscar extensas tierras significaba que las grandes inversiones que los estadounidenses tenían en los cultivos de caña de azúcar pasaban a estar controladas por el gobierno cubano. Otro hecho que deterioró aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fue la firma de una asociación comercial entre la isla y el mayor enemigo de Estados Unidos de esa época, la Unión Soviética. Era la época de la Guerra Fría, por lo que a los soviéticos les interesaba tener un aliado cerca del territorio estadounidense. De hecho, el punto más álgido de la Guerra Fría fue cuando Estados Unidos supo de la existencia de misiles nucleares soviéticos escondidos en Cuba. De manera que los soviéticos comenzaron a comprar azúcar cubana a cambio de petróleo, maquinaria y ayuda de técnicos soviéticos. El problema es que ese petróleo importado tenía que ser procesado en alguna de las 3 refinerías de propiedad estadounidense en Cuba: Shell, Texaco y Esso. No obstante, las 3 se negaron a refinar el petróleo proveniente de la Unión Soviética, por lo que Fidel Castro decidió nacionalizar también esta industria y expropiar las 3 refinerías estadounidenses, lo cual provocó que Estados Unidos recortara la cuota de azúcar que compraba a Cuba por un acuerdo firmado previamente. En 1962, Estados Unidos amplió el embargo para prohibir casi todo el comercio con Cuba. Debido a eso, Cuba vio una solución práctica: depender aún más económica, política y militarmente de la Unión Soviética. El Estado fijaba los precios de los bienes y determinaba cuánto y qué debían producir las industrias. Como era de esperarse, estas políticas fueron un desastre porque los precios deben fluctuar libremente, puesto que detrás del precio de un bien o servicio hay demasiada información que solo el productor de ese bien conoce. Detalles sobre cómo se produce, cuánto cuesta transportarlo, cuánto cuesta producirlo, cuánto cobran los trabajadores del sector, si hay abundancia o escasez de materias primas para producirlo, entre otros. Toda esta investigación se resume en el precio del bien para que sea rentable de producir, y a su vez, la cantidad que demandan los consumidores de ese bien. Se da información al empresario de cuánto se debe producir. Entonces, el sistema de precios es algo muy complejo, que se resuelve espontáneamente con las interacciones entre consumidores y vendedores. En la economía hay millones de precios. Por eso, cuando un grupo de políticos fija los precios de todos los bienes, distorsiona el mercado y efectivamente, en Cuba, las empresas no disponían de los insumos necesarios para las cuotas de producción asignadas, y las fábricas recién construidas cerraban por falta de componentes. La pérdida de profesionales capacitados agravó el tema de la productividad, ya que quienes ocupaban en su lugar cargos directivos eran elegidos en función de su lealtad a la revolución socialista, mas no por sus méritos, experiencia o conocimiento. A pesar de todo esto, la economía cubana logró sostenerse gracias a los generosos subsidios, ayudas y acuerdos comerciales con la Unión Soviética. Para comprobar el nivel de dependencia de Cuba por estas subvenciones, cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991, el Producto Interno Bruto cubano cayó más de un 30% y en 1993 tenían un nivel similar al de 1953, o sea, el nivel de 40 años atrás.
Hubo un periodo de estancamiento y de declive económico donde la escasez de alimentos era normal y el cubano perdió una media de 9 kilogramos. Los apagones se convirtieron en algo del día a día y de nuevo decenas de miles huyeron del país, arriesgando sus vidas para llegar a Estados Unidos. La economía cubana se recuperó años después, gracias a que se comenzó a liberalizar tímidamente las actividades económicas y la inversión extranjera. Se legalizó el dólar y se autorizó el autoempleo para unas 150 ocupaciones. Surgieron nuevos hoteles, restaurantes y clubes nocturnos en La Habana. Pero lo que permitió al régimen socialista sobrevivir fue su alianza con Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Tal como el papel que había jugado la Unión Soviética, Venezuela se convirtió en el aliado comercial y diplomático más importante de Cuba. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver hasta el final. No olvides seguirnos en Mundo Millonario y compartir la historia con tus familiares y amigos. Te esperamos en el próximo video.